Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un verdadero capricho, una cajita para guardar dedales. Vais a ver que no es en absoluto un proyecto difícil, pero tiene algunos trucos que os quiero contar. Os voy a enseñar cómo hacer los patrones o moldes partiendo de cualquier cierre metálico y os enseñaré cómo hay que colocar la tela para luego poderla sujetar a la boquilla. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cajita guardadedales tenemos que preparar los siguientes materiales. Dos telas que combinen entre sí y que tengan un cierto contraste. Guata de algodón. Una boquilla metálica que tenga una distancia de aquí a aquí de 5 centímetros. Pegamento textil, cola de ratón y luego para decorar la parte exterior voy a poner una chapita de madera que pone handmade y alguno de estos abalorios metálicos que tienen motivos de costura. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Para la caja en la que vamos a guardar los dedales, tengo una boquilla cuadrada que tiene una distancia de aquí a aquí de 5 centímetros. Entonces, en un papel, yo lo voy a hacer en un papel de cuadros porque casi es más cómodo, voy a buscar y voy a trazar una línea que tenga un tamaño de 5 centímetros, que sería de aquí a aquí. Y me sirve ya de referencia. Entonces también trazo en este sentido y así. Entonces ahora tomamos la boquilla y la situamos alineando los topes, las bisagras que tiene por donde abre, con las líneas que acabo de marcar, que veis que quedan un poquito por dentro de las bisagras. La tengo alineada y lo que voy a hacer es pasar el molde, el contorno, apoyándome con la propia boquilla, lo trazo con mucho cuidado. Va a ser un poquito dificultoso, pero bueno, aproximadamente lo tenemos. Entonces voy a alinearlo bien, como tengo los cuadritos me vale fenomenal para hacer el molde, y voy a recortar la pieza por donde he trazado estas marcas. Y ahora lo que vamos a hacer es confirmar que el tamaño es el correcto. Tomamos el molde y la boquilla y entonces vamos a meter el molde que acabamos de trazar por la boquilla y vemos si encaja correctamente. Que veis que encaja perfectamente donde tiene que ir. Bueno, pues entonces ya tenemos el molde de la boquilla hecho. Ahora vamos a ver cómo trazamos el molde de la caja. Yo empujo la pieza de papel hasta el final y como tiene cuadros es bastante cómodo hacerlo. Veo qué cuadrito coincide con el final de la boquilla, que justo es aquí a la mitad y aquí también a la mitad. Quito ya la boquilla, trazo una línea que una ambos puntos y ahora lo que decido es qué altura va a tener la cajita. Yo he estado un poco haciendo cálculos y creo que 3,5 centímetros es adecuado para el proyecto que estamos haciendo. Entonces hago una rayita de nuevo a 3,5 centímetros de la que había hecho antes y ese va a ser el alto que tenga la caja. Ahora es bastante sencillo, doblamos el papel, alineamos esta línea con esta otra, doblamos y vamos a recortar este mismo contorno en el otro extremo. De esta manera tengo una de las dos piezas que lleva la caja. En este caso es la que va enganchada en la boquilla, baja y hace de base esta pieza. Así lo veis aquí aproximadamente. Ahora tenemos que poner otra pieza que va a ir de aquí a aquí rodeando la base. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es medir. Medirlo todo es un poco complicado, entonces lo que hago es doblarlo en este sentido
y voy a medir el tamaño que hay desde aquí hasta aquí, que es la mitad, y luego eso lo multiplicamos por 2. Entonces, con una cinta métrica la colocamos aquí en el extremo y doblándola un poquito podemos ver el tamaño, que son aproximadamente 5 centímetros y medio. Por tanto, todo este contorno va a tener 11. Entonces tengo que dibujar una pieza de este contorno, que son 11, por la altura que le he dado, que son 3,5. Entonces la otra pieza, lo voy a apuntar aquí, es de 11 por 3,5 centímetros. Estas piezas las vais a tener disponibles para descargarlas en la página web en caso de que vayáis a utilizar la misma boquilla. Con los dos moldes preparados, lo que tenemos que hacer es cortar unas piezas de tela de la que vayáis a poner en la parte exterior. Yo en esta ocasión voy a usar la de lunares rojos, y lo que hacemos es pasar todo el contorno alrededor. Con ambas piezas, con el contorno pasado, vamos a formar un sándwich de la siguiente manera. Vamos a colocar primero la guata, luego la tela, en este caso de forro, con el derecho hacia nosotros y el revés hacia la guata. Y por último colocaremos la tela en la que hemos hecho el contorno del molde, con el derecho hacia el derecho y el revés hacia nosotros. Vamos a sujetarlo con unos alfileres y vamos a dar un pespunte todo alrededor, con la excepción de una pequeña zona aquí en la parte central por donde voltearemos. Con esta pieza hacemos exactamente lo mismo. Tomamos la guata, ponemos la tela de forro con el derecho hacia nosotros y la pieza donde hemos pasado el molde con el derecho hacia la tela de forro. Sujetamos también con unos alfileres y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar un pespunte justo por la marca que hemos dado, dejando de nuevo en uno de los lados largos una apertura para luego voltear la pieza. Ya dado el pespunte en ambas piezas, y ahora lo que hacemos en primer lugar es ajustar bien el margen de costura, dejando aproximadamente algo menos de 1 centímetro, y luego también vamos a retirar el exceso de guata. Ajusté el margen y ahora retiro el exceso de guata justo al borde de la costura. Con el exceso de guata recortado en la pieza, que es rectangular, vamos también a ajustar un poquito las esquinas para ahora ya voltear ambas piezas. Al voltear es muy importante en este proyecto que saquemos muy bien todos los bordes y las esquinas. Con las piezas volteadas lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida la apertura que hemos dejado y luego plancharlas. Ya tengo las dos piezas preparadas, planchadas y con la apertura cerrada. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es unirlas entre ellas. Para ello, lo que vamos a hacer es una marca en la tela en el lado del interior, en el centro. Esta es la pieza que va a ir a la boquilla. Entonces, doblo así a la mitad y aquí voy a hacer una primera marca. Este va a ser su centro. También tengo que buscar el centro de la pieza que rodea la boquilla. Entonces, en este caso hacemos lo mismo, la doblamos así a lo largo y vamos a buscar su centro, que será aquí. Entonces, a partir de estas dos marcas vamos a unir una pieza con la otra con la puntada que os voy a enseñar a continuación. Las dos piezas las vamos a unir entre sí con una puntada que se llama repulgo. Lo que hacemos es poner parte exterior con parte exterior, buscamos las marcas que hemos hecho, las alineamos bien para que nos quede centrado y las puntadas que vamos a dar son siempre las mismas. Tomamos un hilo, en este caso lo he tomado en tono rojo al tono de la tela exterior, y entonces vamos dando puntadas que van siempre rectas desde atrás hacia adelante, como podéis ver, y que solo toman la tela roja.
Nunca vamos a tomar nada de la tela que tenemos por fuera, la que va a ser el forro. Entonces vamos a ir avanzando de esta manera. Vais a ver, son puntadas que hay que darlas pegaditas, pero luego van a quedar bastante bien terminadas por la parte del derecho. De nuevo, de atrás adelante, tomando solo la tela roja. Por eso el hilo hay que ponerlo al tono. Vamos a seguir cosiendo y os enseño qué hay que hacer cuando lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos aquí a la esquina, lo que tenemos que ir es acomodando esta pieza, la que está en perpendicular, al borde. Entonces vamos a ir doblando poquito a poco según vayamos necesitando, para que siempre esté alineada y pueda seguir dando esta puntada recta, esta puntada perpendicular a la tela. Ahora vuelvo a girar un poquito y vuelvo a acomodar. Vamos a irlo haciendo hasta que ya estemos en el otro lado, aquí, en esta parte recta. Vamos a hacerlo despacio para que veáis el resultado. Damos 2-3 puntadas y volvemos a acomodar. Fijaros, aquí en la parte de atrás os lo enseño, que para ir acomodando los bordes, esta pieza hay que doblarla un poquito, pero no pasa nada porque luego ya se va a quedar en su posición. Lo importante es que los bordes nos vayan coincidiendo. Ya estoy terminando la esquina. Y ahora ya, al volver a acomodar, ya me quedaría los dos bordes perfectamente alineados en el otro lado de la pieza grande. Voy a terminar de coser hasta aquí y ahora haríamos lo mismo con el otro lado. Mirad, cuando lleguéis justo aquí al final de la pieza larga, tenemos que doblar para ya formar la cajita. Entonces, de nuevo, aquí acomodamos las piezas y damos las mismas puntaditas que veníamos dando hasta ahora. Mirad, así queda la caja una vez que hemos unido las dos piezas. Ahora, al voltear, vais a ver que las costuras prácticamente no se aprecian. Ahora lo que vamos a hacer es ya colocar la boquilla, que quizás es la parte más delicada. Para colocar la boquilla en la parte de aquí abajo, vamos a buscar en primer lugar el centro. Alineo estas dos esquinas y ya tengo aquí el centro. Voy a poner un alfiler y ahora ya con la ayuda de un marcador voy a pasar la marca a la tela para trabajar luego más cómodos. Sería aquí. Para colocar la boquilla vamos a comenzar por la parte más fácil, que es la tapa. Es la más fácil porque si hemos cosido bien las piezas, si hemos hecho bien el patrón, pues habéis visto que simplemente desplazarla y ya la tenemos colocada correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues la vamos a sujetar dando unas puntadas de momento para que no se nos mueva. Ya he dado las puntadas sujetando la boquilla a la tapa. Esto ha sido bastante fácil. Ahora tenemos que colocar la parte de abajo, que quizás es lo más complicado de todo el proyecto. Entonces, lo que hago en primer lugar es, ayudándome de esta marca que había hecho aquí antes y también de los tiradores de la boquilla, marcarme justo la parte central con un rotulador que luego pueda borrar. Ya tengo marcado con una rayita roja aquí donde está el centro y esto tiene que coincidir con esta marca. Entonces, vamos a empezar siempre colocando por el centro. Voy a meter, doblando, veis que estoy doblando, Vamos a meter la tela justo ahí en el centro y ahora de nuevo con la ayuda de una aguja vamos a sujetarlo dando unas puntadas así alrededor, pero ya asegurándome que el centro está en su posición. Veis que están las dos marcas que he hecho alineadas.
y tiro fuerte para irlo introduciendo. Ahora ya vamos a ir metiendo poco a poco todo el contorno. Hay que ir empujando despacito y según vais empujando vamos a ir dando puntadas para que no se mueva. Para poner la boquilla en la parte de abajo lo que hay que tener es un poquito de paciencia para irlo sujetando. Luego ya coserlo va a ser bastante sencillo. Cuando lleguéis aquí a la esquina, pues hay que forzar un poquito la tela y desde luego estas puntadas que estamos dando nos ayudan mucho a que llegue la tela, el borde de la pieza, hasta el final de la boquilla y que así ahora cuando las vayamos ya a coser definitivamente queden en su posición correcta. Ya tenemos prácticamente la mitad colocada y ahora iríamos a por la otra mitad. Ya estoy empezando a coser la boquilla a la cajita, entonces mi único consejo aquí es que utilicéis una aguja lo más corta posible porque eso va a facilitar mucho que las puntadas sean exactas, que no se vean por la parte del interior y que nos quede un mejor resultado. Simplemente vamos metiendo la aguja un poquito inclinada como veis, al ser pequeñita se hace muy fácil y vamos dando puntadas por los agujeritos que tiene la boquilla. Cuando hayamos terminado retiraremos todos los hilos que en este caso son blancos que había puesto para sujetar. Voy a terminar de coser y os enseño cómo queda. Mirad, ya he dado las puntadas y por ejemplo aquí prácticamente no se notan, pero en esta otra parte veis que aunque he intentado darlas muy pegaditas, pues es bastante difícil y se notan. Entonces en este tipo de boquilla lo que se suele hacer para rematar en la parte interior es pegarle algún tipo de cordón o de cinta decorativa. Yo le voy a colocar este cordón que es una cola de ratón y lo voy a pegar utilizando un poquito de pegamento textil. Es la forma más sencilla para obtener aquí un buen resultado. Damos una cantidad muy pequeñita justo al borde y ahora ya simplemente tomamos en este caso la cola de ratón y la vamos a ir pegando como estáis viendo. De esta manera conseguimos un acabado estupendo. Mirad, así queda rematado por el interior al haberle pegado la cola de ratón y en la parte exterior le he puesto un detalle aquí de madera que pone handmade, igual que el que hemos puesto en las otras piezas del conjunto, y en la tapa le he cosido un dedal. Con estos detalles cosidos, el letrero de handmade en la parte frontal y el dedal en la tapa, habremos terminado nuestra cajita para guardar los dedales. Veis que es una verdadera miniatura. Si la abrís, tenemos bastante capacidad para guardar dedales. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.